Esto es el Can Cristiano de la Tarde, esto es En Ruta por los 105.3 de Vida FM y en este momento tiene el turno al bate. No, espérate. Déjame hacer esta presentación en off. Todo lo que tú vayas a hacer, tú puedes hacerlo porque la cámara va a estar contigo. Okay. En este momento toma el turno al bate en este programa En Ruta, la todoterreno de la radio dominicana y de Latinoamérica. Así como ustedes la ven. Ajá. Porque la gente siempre para acabar. De todos los perfiles. Y así como tú lo ves, pero es tipo inteligentísimo. Así como ustedes la ven, que no mide como... Oye, que no pasa de cinco pies. ¿En serio? La Jorge? Inteligencia no la... No, pero Jorge, tú no estás... La inteligencia no la dejó Él crecer. cree que él te está El elogiando. El cocote lo hice yo ahora y mira, Miren, quedé ahí. la inteligencia no la dejó crecer. Desde hace 10 años cuando yo le hice clase de locución en Edoco, me di cuenta de verdad. Del talento. De verdad. del talento. Me di cuenta de que así de como la de que así como ustedes la ven, es una muchacha muy talentosa. No, señores. Lo que pasa es que hay demasiada santidad en este pequeño cuerpo. Santo. Y demasiado pecado también. Pero, y eso es lo que no me deja crecer, pero nada importa. Exactamente. El Señor en su misericordia me tiene aquí. Así que, pueblo, aquí estoy para santificar esta cabina. Hoy vamos a hablar de el influencer de Dios. Sí, Pues, señor. él y yo más o menos nos llevamos ahí, ¿verdad? Yo le estoy siguiendo los pasos. Ok. Pero hoy vamos a hablar del influencer de Dios, nuestro querido Santo Carlo Acutis. Sí, señor. Ay, Quien qué es, chulo. sí, Santo Carlo Acutis, ya tiene 5 días de haber sido canonizado, santificado Ay, por, sí. reconocido como santo Reconocido, por nuestra exactamente. Iglesia Católica. Ujú. El Papa León XIV, pues, junto con Pier Giorgio. Giorgio Frassati. Ajá. Claro que sí. Fueron ambos canonizados este domingo. Claro que sí. Se llevan poco tiempo, incluso, tengo entendido. Se llevan poco tiempo entre uno y otro. Frassati apenas tenía 100 años de haber fallecido. Exactamente. Poquito. Casi Exactamente. nada. O sea, era el bisabuelo, Exactamente. pero No, Jorge, pero... poquito tiempo. Por Eso otro es lo que lado. se está vengando del comentario que yo hice ahorita de la edad y de los años. Continuando con... Pero continuando con Santo Carlo Acutis, hoy vamos a dar unos pequeños datos y unas curiosidades de este santo que algunos todavía no conocen y que quieren, Claro. pues, como parte de este segmento es precisamente dar a conocer estas personas que el Señor nos ha puesto a nuestra disposición en el cielo para que nos acompañen en nuestra jornada de la fe. Pues aquí podemos hablar un poquito de Carlo Acutis para que usted también se sienta inspirado como él y motivado a vivir su vida y sobre todo a los jóvenes que nos están escuchando y viendo por el video. Es a ti que te estoy hablando. Claro. Pues se sientan también motivados a compartir su fe y a dar un buen uso de sus redes sociales, al igual que lo hizo Carlo Acutis. Y bueno, se le conoce precisamente como el influencer de Dios, porque él murió muy joven y en su juventud se dedicó pues tuvo una vida muy devota al Señor y él tenía un amplio interés por la tecnología, sobre todo por la programación de páginas web. Wow. Sí. Y él, de hecho, llegó a crear varias páginas web para difundir la palabra de Dios, para difundir el evangelio, y llegó a crear la página web de su parroquia para también invitar a más personas a acercarse a la iglesia, y aprovechaba siempre sus redes sociales para difundir la palabra de Dios, para difundir y llamar a más personas a que se acercaran al Señor. Y es un claro ejemplo de cómo utilizar la tecnología para ponerla al servicio del evangelio. Algo muy interesante de Carlo Acutis y que es una clave, eso es un factor común que va a encontrar en todos los santos, y es su profunda devoción por la Eucaristía. Hay una de las frases más célebres de él que anda rondando mucho por los medios, y es precisamente que él decía que la Eucaristía es mi autopista al cielo. Wow. Y
así no hay que ni agregarle mucho a eso, sino simplemente dejarnos motivar por ese gran amor y esa gran devoción que él tenía por Jesús Eucaristía, que por precisamente lo que iba nutriendo este santo que hoy Ujú. día es Carlo Acutis. Y así como tú dices, Nicole, ese amor a la Eucaristía que él dejó plasmado en esas páginas que él que fue creando, todavía están ahí esas páginas web, o sea que la gente todavía puede entrar y puede Y ver los sí, resultados de su obra. sí, ver esos milagros eucarísticos que él subía y todo eso. Así es. Él, para hacerle un poquito de contexto, Carlo Acutis fue un joven, falleció a los 15 años, nació en el 91 y falleció en el 2006, solo teniendo 15 años, o sea, 15 años y Ujú, llevó una vida digna de santificación, bueno, de reconocimiento como santo. Y ujú. falleció debido a una leucemia, un cáncer en la Así es. sangre, y que fue lo que provocó pues su muerte. Ujú. Y uno de los datos bien curiosos que precisamente en relación a su muerte, que hoy vamos a compartir, es que Carlo Acutis fue capaz de predecir su muerte. Wow, qué Tal chulo cual. eso. Luego del funeral, su mamá encontró entre sus cosas una nota en la que Carlo decía que él iba a fallecer cuando él tuviera 70 kilos, pesara 70 kilos. Ah, Y sí. efectivamente ese fue el peso que él tenía a la hora de su muerte. O sea Wow. que Mira así un de, dato que no habíamos sí, escuchado de. en la nota decía textualmente, cuando pesa 70 kilos, estoy destinado a morir. Wow. Fíjese cómo él, la verdad es que toda su vida dio muestras Muchos de que misterios. era un chico que estaba destinado a lo sagrado, y miren cómo justo a la hora de su muerte pues también pues se mostró cómo el Señor le fue revelando cosas a este joven que hoy día pues es un gran ejemplo de sencillez para, para que nos muestre que todos tenemos la capacidad de llegar a la santidad, así como él en su vida muy sencilla lo logró. Y mira, ahora que tú dices el 70, tú sabes que la iglesia tiene una teología numérica. Así es. Entonces, habría que ver qué significa el número 70. O sea, porque así como Jesús dice perdonar 70 veces 7, hay que ver por qué ese número de cuando él tuviera Sí. 70 kilos iba a Y que en morir. la misma Biblia el número 7 tiene mucho significado en Sí. diferentes pasajes. Ujú. Y pues justamente el Señor pues no hay coincidencias, sino Exacto, todo diosidencias. es Y algún así. significado en el nombre de Jesús debió haber tenido, Ujú. de que justamente pesando 70 kilos, Sí. pues fue la hora de su muerte. Pero así es. Y algo muy en relación a ese nivel de predicción o de Ujú. profecía que tenía Carlo Acutis es que también él fue capaz de predecir de que luego de su muerte su mamá iba a tener mellizos. Y Ay, ay, Oh, efectivamente ay. así wow. fue. Él falleció en 2006 y en 2010 su mamá dio a luz a dos gemelas, a Francesca y Michelle. Wow, y eso Así él lo es. predijo también. Así que el Señor le dio El la muchacho, Dios profecía mío. de poder También era enviar chiquito, ese pero mensaje. Entonces, así ya, no, de tamaño, bueno, de no era tamaño muy no, porque es chiquito. bien largo, Sí, sí. era como, creo que un metro Alto, sí, cincuenta y sí, seis, creo que sí. medía. Era alto, era bastante alto, Pero era un pero muchachito, bien joven, un claro. nuevo Claro, claro. O Jeremías. sea, para tantas cosas, o sea, en tan poco tiempo. Así Y mismo aparte es. sabiendo que obviamente no toda su vida, o sea, fue después de un año en adelante que él comenzó a tener esa profundidad en la fe. Así es. Y así como tú mencionabas, a veces nosotros somos un poco escépticos a la hora de pensar en los santos y pensamos como que, no, si ese muchacho fue santo es porque vino de una familia muy religiosa o Ujú. porque tuvo un contexto que fue lo que lo llevó a él ser de esa manera. Sin embargo, es sorprendente cómo Carlo Acutis, de hecho, no provino de una familia muy religiosa. Sus padres, la verdad, es que no eran practicantes en la fe. Y de hecho, su mamá, hasta unos años antes de él fallecer, había ido a misa como solo un par de veces en toda su vida. Oh, Wow. oh, Y wow. quien le impulsó en la fe, quien le introdujo en la fe a Carlo Acutis fue su cuidadora,
polaca, justamente llamada Beata. Ay, Sí, ay, ay. y ella fue quien impulsó su caminar de fe y pues desde pequeño él mostró mucho interés en las cosas de Dios. De hecho, desde los 3 años él le decía a sus padres de que lo llevaran que lo llevaran hacia adentro de las iglesias porque él quería saludar a Jesús. Entonces, a veces nosotros creemos que los niños no pueden tener esa capacidad, pero Jesús mismo nos dice en su palabra cómo dejen que los niños se acerquen a mí, y él desde pequeño fue mostrando ese deseo de acercarse a Jesús, y es tanto que a los 7 años él recibió su primera comunión, habiendo recibido una expendia, ¿es que se dice? Como Pero de que... un permiso Ajá. para él poder Una- recibir la comunión antes de lo normal, porque Ah, no era lo normal una recibir la dispensa. Una dispensa. Exacto, Ajá. recibió la dispensa de recibir para poder recibir la comunión a los 7 años. Wow. Porque lo normal no es recibir la comunión tan joven. Sí, sí, sí. Así es. Pero otro de los datos muy curiosos de Carlo Acutis es que se caracterizó por un corazón muy dispuesto al servicio de los más necesitados. Y es que él servía a los pobres en algunos comedores sociales. Entonces se sabe de que él en algunas tardes servía en un comedor social cercano a su casa, en donde servían comida caliente a personas sin hogar. Y él pues servía las mesas en ese comedor, y se dedicó muchas de sus tardes a eso. Y precisamente por ese trabajo que él hacía con las personas necesitadas fue que un empleado de su familia, un empleado hindú, llegó a convertirse al catolicismo. Oye. Fíjense, señores, cómo la vida, ni siquiera en ese momento, evidentemente, él estaba vivo andando entre esas personas, y cómo su vida fue un ejemplo tan fuerte que llevó a que otros se convirtieran a Cristo. Que fue evangelizando. Fue sin evangelizando hablar. al día, exacto. En su día a día, con su vida normal, fue motivo de llevar a otros a Cristo. Y eso me llama mucho la atención, porque justamente ayer yo estuve teniendo una conversación con dos personas de la iglesia pentecostal, que asisten a la iglesia evangélica pentecostal. Y justamente en conversación ellos me dijeron de que, pero tú no pareces católica. Y yo, disculpa, ¿por qué? Y yo curiosamente le pregunto que por qué. Y ellos me dicen, no, porque es que tu actitud y la forma en la que tú hablas de Dios y la forma en la que tú estás como alegre no parece de una persona católica. Y yo, lo que pasa es que has tenido mal ejemplo de católicos, pero los católicos sí somos así. Claro. Entonces, eso me llamó mucho la atención, porque desafortunadamente en muchas ocasiones nosotros no somos lo que predicamos, o no vivimos nuestra vida como verdaderamente de que creemos de que Cristo sostiene nuestra vida y de que Cristo es el motivo de nuestro gozo. Así es. Entonces, mira como un simple gesto, como el uno vivir alegremente o vivir gozosamente, o en una conversación de lo más sencilla, tener presente al Señor y hablar de Dios, hace que el otro tenga una percepción de ti, ya sea X o Y de cómo tú vives tu fe. Entonces, eso me llamó mucho la atención, y quisiera aprovechar para que, así como Carlo Acutis aprovechaba todo momento, aprovechaba sus redes, aprovechaba todo de su vida para hablar de Dios, que también nosotros en nuestra cotidianidad podamos reflejar al católico correcto, para que aquellos que quizás tienen esa semilla en su interior de que quieren acercarse a Dios, pero aún no han podido hacerlo, que nosotros seamos ese impulso que los lleve a acercarse cada vez más al Señor. Como dijo un santo, predica todo el tiempo y solo cuando sea necesario abre tu boca. Abre tu boca. Así mismo es. Definitivamente. Por eso Jorge no había hablado hasta ahora, ¿ves? No, por ahí no. Él estaba predicando hace rato. Estaba pero- predicando con ejemplo. Oye. Seguimos, Nicole. No, pero- Otro dato curioso que les tengo, y la verdad es una desmitificación. Así que se dice, ciertamente. Y es que se entendía hasta hace poco de que el cuerpo de Carlo Acutis estaba incorrupto y que estaba íntegro, y es su cuerpo que Sí, se que está está expuesto expuesto, en sí. Asís. La verdad es que no está incorrupto, sino que él fue bajo un proceso de preservación, Ok. el cual tuvo que pasar. Sin embargo, al momento de su exhumación en el 2019,
no estaba incorrupto, pero sí estaba considerable y notablemente preservado. Ok. Para haber sido tantos años de haber transcurrido tantos años de su fallecimiento. Ujú. Y lo más curioso de eso es que él, por haber fallecido de leucemia, no pudo donar sus órganos. Sin embargo, su corazón quedó intacto. Wow. Corazón quedó perfecto y de hecho se conserva preservado en una reliquia Wow. en la Basílica Papal de San Francisco de Asís. Ujú. Su corazón, fíjense señores, a todos los demás órganos de su cuerpo, debido a su enfermedad, a la leucemia, Ujú. no estaban viables, Ajá. excepto su corazón, que fue nutrido Wow. con la Eucaristía. Qué lindo, qué Así lindo. que si verdaderamente queremos preservar nuestro corazón, dediquémonos a encontrarnos cada vez más Pero con el unas Señor. curiosidades muy interesantes que nos Así trajo es, Nicole. así Muy es. chula. Porque mira, estos días hemos escuchado muchas cosas de Carlos Acutis, Ajá. pero esas cositas, como que esos detallitos, no lo habíamos escuchado. O sea, como Sí. que se había escuchado como a rasgos como más generales y quizá lo que la gente siempre habla de los santos, pero esos pequeños detalles como que también son muy importantes, o sea, como que Claro, que marcan. son lo que precisamente nos recuerdan de que los santos primero podemos ser cualquiera de nosotros. Sí. Y de que así como podemos ser cualquiera de nosotros, pero no quiere decir que vivamos como cualquier persona en el mundo, Ujú. tal cual lo hicieron los santos. Y otro de los datos que les traigo es que así como se le conoce el influencer de Dios, también se le conoce como el ciberapóstol de Dios, precisamente De por la Eucaristía. de la Eucaristía, El ciberapóstol de la el Eucaristía, ciberapóstol sí. de la Sí, Eucaristía, pero bien. precisamente porque a sus 11 años él creó una página web en la que él se dedicaba a documentar los milagros eucarísticos y a esparcir el conocimiento y Ujú. pues regar la voz acerca de los milagros eucarísticos que habían hasta el momento. Y por eso precisamente él desarrolló esa profunda devoción por la Eucaristía. Él no solamente pasaba horas adorando la Eucaristía e iba a misa diariamente, sino que también fue un evangelizador Ujú. de la Eucaristía alrededor del mundo completo, poniendo... Disculpen, él ponía los mapas en donde se realizaron estos milagros, videos e información acerca de todos los lugares pero y cada milagro eucarístico que documentaba. pero fue un tremendo legado documental que dejó. Sí. Tremendo legado Increíble. documental. Y esto fue a tan solo 11 años tenía en ese momento, que hoy día, Sí, Wow. porque uno con la edad que tiene, murió a los 15 años. difícilmente O sea, logra hacer sí. eso. O sea, fue todo lo que estamos conversando aquí. Sí. Estamos hablando de poco tiempo relativamente Ujú. porque él murió de 15 años. Entonces, Sí. sabemos que no tenía tanta edad No. relativamente cuando comenzó todo lo que Era hemos un hablado. niño, sí. Exactamente. También, y creo que esto es un dato que va muy de la mano desde de la situación en la que se encuentra el mundo actualmente, debido precisamente al asesinato de Charlie Kirk que sucedió en el día de ayer, antes de ayer. Y es que él fue un gran defensor y valiente de su fe. Y de hecho en debates escolares se tiene la información de que él defendía ampliamente todo su posición frente al aborto y su posición en algunos temas de convicción moral como la sexualidad. Y él no tenía miedo en defender su posición de fe y defender su posición como católico de que somos pro vida, y asimismo pues nos corresponde a nosotros. Y este chico que fue un joven que probablemente tuvo esos debates a los que 13, 14, 15 años, ¿cómo nosotros no tenerlo, ya que de por sí tenemos mayor información de que hay tanto que podemos, con lo que nos podemos nutrir y sentar nuestras bases para poder defender nuestra posición y no quedarnos callados cuando alguien empieza a atacar la vida en cualquiera de sus aspectos? Incluso con esta circunstancia reciente de Charlie Kirk, se ha visto mucho en las redes sociales, gente que el Señor les perdone, pero gente que se alegra y que celebra el motivo
que celebra el hecho de que hayan asesinado a este joven también defensor de la vida. Sí. Y pues no nos quedemos callados, no es que causemos a propósito conflicto, pero sí nos corresponde en este mundo, en este punto, pues también levantar nuestra voz. Anunciar y denunciar, ¿verdad? Anunciar y denunciar precisamente, porque como bien lo dijo Jesús, o sea, Él no vino a traer paz al mundo en el sentido de que hay que hablar y que denunciar aquello que no está bien. No debemos dejarnos pues amordazar por las amenazas que tiene el enemigo, porque al final esto no es una lucha política la que está sucediendo, sino es una lucha verdaderamente entre el bien y el mal, como bien nos anunció que iba a suceder el Señor Jesús. Y otro de los datos que les traigo es precisamente el primer milagro que se le atribuye a Carlo Acutis. Y fue un milagro que ocurrió en Brasil a un niño que padecía de una enfermedad congénita en el páncreas y el cual se curó sin ninguna explicación científica al tocar una reliquia de Carlo Acutis que se tenía en esta iglesia. Se tenía justamente expuesta un pedazo de una camiseta de Carlo Acutis en la capilla Nuestra Señora de Aparecida. Esto ocurrió en 2013 en la ciudad de Campo Grande, en Mato Grosso do Sul. Y este niño, sin explicación alguna, quedó sano. Este fue el primer milagro que para la canonización, ¿verdad? El primer milagro. Para la beatificación. Para la beatificación. Okay. Sí. El segundo milagro, que fue lo que dio paso a su canonización, a la canonización, fue precisamente a una joven costarricense llamada Valeria Valverde, que había sufrido un accidente mientras montaba bicicleta y tuvo un accidente craneal, un traumatismo cráneoencefálico. Disculpe. Se puede decir al paso también, no hay problema, ¿eh? Traumatismo cráneoencefálico en Florencia, Italia, en el 2022. Y luego de que su madre escribiera precisamente una carta solicitando la intercesión de Carlo Acutis por la sanación de su hija, ella pues empezó a recobrar, estaba prácticamente en coma y empezó a recobrar el habla, empezó a reaccionar, empezó a abrir los ojos y todo esto gracias a la intercesión de Carlo Acutis por ella. Y este fue el milagro que precisamente dio paso a que iniciara pues el proceso de canonización de nuestro hoy santo Carlo Acutis. Estamos hablando de que el segundo milagro tuvo lugar en el año 2024, el año pasado. Vamos a ver, o fue antes. El 22, en julio de 2022, exactamente. Bueno, sí, exactamente. Sí, bueno, el reconocimiento del milagro, cuando ya se comprobó, se anunció, se comprobó, fue en el 2024 y en el 2022 fue que ocurrió. Y la beatificación fue en el 2020. Así es. Eso es bueno explicarle a la gente para que no se vayan a confundir con esas informaciones infundadas que muchas veces se le envía a la gente con este objetivo que muchas veces se tiene de confundir la gente, de desacreditar la fe católica, cuando nosotros vemos los procesos largos que hay, todos los requisitos, los estudios que se hacen, todos los estudios que se hacen para lograr una beatificación o una canonización. Y sobre todo saber de que no necesariamente cada causa va a tener la misma cantidad de tiempo. Exactamente, claro, y porque precisamente como tú dices, hay todo un proceso de investigación que se hace precisamente para determinar si fue un milagro o no. Exacto. No es algo a la ligera, no es que cualquier situación que se dé la iglesia pues lo toma como un milagro, pero así es. Y hoy día como último dato les traigo que la primera iglesia dedicada a Carlo Acutis precisamente se encuentra en Brasil, en Sao Paulo, y de ahí fue que a raíz del primer milagro realizado por Carlo Acutis es que se decide pues hacer en Brasil esta primera iglesia exclusivamente dedicada a él. Cuando él era beato, ahí de una vez le pusieron. Exactamente.
Exactamente. Y bueno, ya un dato bonus, y es que Carlo Acutis tenía una bonita relación con la Virgen de Fátima. Oh. Así es, y es que ella misma, se tienen datos de documentación que confirma de que la misma Virgen de Fátima le había pedido a él que consagrara su corazón al corazón de Jesús y a su inmaculado corazón, Wow, al qué- inmaculado corazón de la Virgen, María. de la Virgen Ajá. María. Y él se narra de que hubo una noche en la que él soñó con San Francisco Marto. Es el pastorcito de los 3 pastores que estuvieron frente a la Virgen de Fátima, y que le pidió que hiciera sacrificios para que ofreciera reparación y sacrificios por para que las personas pudieran amar más la Eucaristía. Wow. Y de ahí, pues obviamente, su gran impulso por difundir el amor y la adoración a la Eucaristía. Así que, señores, tenemos muchísimo que aprender de Carlo Acutis, pero una de las cosas también más bonitas que podemos resaltar es precisamente cómo fue un joven sencillo, un joven común y corriente, pudiéramos llamarle, pero con un corazón consagrado a Dios, un corazón que reflejaba precisamente esa gran devoción hacia su Creador y tenía ese gran amor por el Señor. Así que así como estamos nosotros, que somos personas que nos consideramos como una persona sencilla, que vivimos una vida muy cotidiana, asimismo, este joven de zapatillas y de jeans puede inspirarnos a nosotros también llevar en nuestra cotidianidad una vida santa. Así que aspiremos a encontrar al Señor cada día en lo más sencillo, en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Pues reflejemos también nuestra vida a Cristo y vivamos una vida para Él, así como lo hizo Carlo Acutis. Claro que sí. El patrono de la evangelización digital. El patrono de la también evangelización está digital. destinado. Vamos a buscar aquí, ¿verdad? En lo que ustedes rellenan ahí hablando, lo que ¿sabes? Vamos a buscar aquí. Bueno, rellenando. Rellenando no, pero justamente nosotros que No, hoy día... perdón, que no se malinterprete. Lo que digo es que como No ya te entendimos. terminamos el segmento y todo, voy a buscar un dato aquí en la computadora Ok. para saber exactamente cuándo es el día que se va a celebrar su... Octubre 12 va a 12 ser de el día octubre, ok. de ¿Fue el el día que- dedicado fue el día a que su... murió? No, él murió, me parece que en mayo. Ok. Si no me pero equivoco. está bien. Pero el octubre 12 va a ser el día en el cual se celebrará pues su fiesta, la fiesta de Carlo Acutis. Bueno, dice aquí que sí que murió un 12 sí, de octubre. fue el 12 de octubre. Ah, bueno, nació en mayo. Ah, fue que nació en mayo. Nació en Ok, mayo, ok. sí. Y bueno, pues ese 12 de octubre será el día que también pues se celebrará la Y mira, fiesta nació en mayo, que es el mes de la Virgen de de Fátima. la Virgen de Fátima. Así es. Wow. Señores, así nuestra vida tiene Nada es va coincidencia. siendo totalmente tejida por el Señor y Sí. nada es coincidencia. Pero aprovechemos también como ejemplo de Carlo Acutis. Nosotros que publicamos mucho en las redes sociales, que publicamos a veces hasta disparates, señores. Vamos a aprovecharlo y poner esas redes nuestras al servicio del Evangelio tal cual Él lo hizo. Compartamos mensajes de fe, compartamos nuestra fe y cómo nosotros en nuestra cotidianidad también vivimos y practicamos nuestra fe. Porque en esa normalidad es que otros se ven inspirados y pueden creer que también ellos pueden alcanzar la santidad. Así que a compartir mensajes de Dios en nuestras redes. Gracias, Nicole Mateo. Por esos datos tan interesantes. Claro que sí. Las curiosidades de Carlo Acutis. Claro que sí. Como terminamos el segmento, ya se puso los lentes, ya, ¿verdad? Claro, ya me puse los lentes porque es que ya... Ay, no. Es que ya mi visión cambió después de ese segmento. Bueno, pues para que siga cambiando su... Una vista santa. Para que siga cambiando su visión, vámonos a la pausa comercial y en breve seguimos con más contenido en este viernes. Qué lindo se oye eso de decir, ¿eh? En este viernes. En este viernes, wow. Qué bonito se oye. En este viernes en Bonita. ruta. Se ve la pizarra. El can cristiano de la tarde.